bienvenidos a EduCrear 2021. Este es el primer evento que estamos realizando entre la Universidad del Desarrollo y Fundación Telefónica para hablar de la educación del futuro. Para hablar de la importancia que ha tenido la educación no solo en el pasado, sino que sobre todo proyectarnos hacia lo que viene post-pandemia. Hay algunos que ya están hablando que el siglo XXI partió después de la pandemia. Y para eso hemos tenido un panel, queremos trabajar un panel que no solo hable de la educación escolar, como vivieron ustedes los primeros días, o la educación universitaria, como vivieron el segundo día, sino que vamos a hablar desde la mirada de las empresas. ¿Cuáles son las características, las realidades que las empresas hoy día están enfrentando que hacen tan importante que los colegios y las universidades sean capaces de formar en habilidades distintas? Y por eso hemos querido invitar a 4 grandes panelistas. Quiero partir por Rosario Navarro, que es consejera de la SOFOFA y que nos va a mostrar la visión que está habiendo en el mundo empresarial de las necesidades, de las habilidades del futuro. Seguir con presencialmente también Jorge O'Ryan, director de ProChile, que nos va a contar de alguna manera la mirada que están teniendo las empresas exportadoras y cómo están en el mundo mirando las necesidades hoy día. 3, y desde la pantalla ya digital, estamos en un escenario blended acá, o híbrido, como hoy día está muy acostumbrado, el subsecretario de Economía, muy bienvenido subsecretario, Julio Pertusé. Y por último, a socio y partner de Virtus, Juan José de la Torre, que es el experto en el área digital de Virtus. Muy bienvenidos los 4. Muchas gracias por acompañarnos en este panel para hablar desde las necesidades de las empresas de la educación del futuro. Muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Pelayo. Oye, para partir, y la idea es que podamos tener una conversación y que vayamos interrumpiéndonos entre nosotros, que tengamos algo ágil. Por favor, siéntanse como si estuvieran realmente conversando en su casa. A mí me pasó una cosa. Hace poco tiempo atrás yo miraba la gripe española, la Spanish flu le decían, y que fue la que aceleró el proceso de los teléfonos. Nosotros no teníamos ni idea, pero cuando vino la gripe española se produjo un aceleramiento importantísimo en lo que fue el uso del teléfono en el mundo. Hemos visto a partir de este laboratorio COVID que está el mundo produciendo cambios gigantes. El primer gran cambio fue el uso de estas plataformas. De hecho, algunos hablan de la plataforma COVID. Entonces, quiero partir contigo, Rosario, haciéndote esta pregunta. ¿Cómo has visto tú en Chile el impacto que ha tenido esta pandemia en las empresas a las que ustedes representan en SOFOFA? Mira, la verdad es que veníamos hablando hace largo tiempo, ya lo habíamos conversado alguna vez en País Digital, de cómo las tecnologías iban a cambiar la forma en que trabajamos, aprendemos, nos relacionamos. Y una pandemia tuvo que venir a hackear de alguna manera y acelerar estos procesos de transformación. Yo creo que nadie estaba preparado para lo que venía. Afortunadamente, las empresas se subieron rápidamente al carro. Yo creo que habían ciertas plataformas que estaban funcionando y hoy en día tuviste cómo se aceleró el teletrabajo, cosa que veníamos empujando hace bastante tiempo. Hoy en día ya es una realidad. Las empresas instalaron esa metodología de trabajo y hoy han empezado a explorar más allá. O sea, primero fueron las plataformas que nos permitieron comunicarnos, trabajar en tiempo real, ser productivos y mantener la operación de los negocios. Pero hoy yo creo que también nos estamos preguntando dónde está la automatización, dónde van a estar los espacios de mejora, cómo somos más eficientes y de cara a la reactivación económica, yo creo que la tecnología empieza a cumplir un rol determinante en el éxito que tengamos como país. Rosario, en Estados Unidos a fines del 2019, más o menos un 20% era e-commerce y se esperaba que al 2025 llegara en torno al 24%. El resultado es que hoy día el 46% del comercio en Estados Unidos es por e-commerce. Cuando tú ves esa realidad en un país tan desarrollado como ese y ves la realidad chilena, ¿cómo tus empresas socias en SOFOFA han ido enfrentando este cambio? ¿Has visto esa transición tan rápida de una economía análoga a una economía digital? Bueno, SOFOFA tú comprenderás que representa casi 4.000 empresas, entonces hay mucha diversidad. Tenemos socios como Mercado Libre, donde claramente ellos vieron cómo el crecimiento exponencial de su negocio les vino de alguna manera a tensionar el negocio. Todos dicen, pucha, son de los grandes jugadores o los grandes players los que han ganado en esta pandemia, pero ellos vieron crecer y tuvieron que empezar a operar su modelo de logística mucho más eficientemente. Tenían las plataformas digitales. Hay otros socios donde claramente tenían menos preparaciones. Yo creo que el éxito en esto ha sido que hemos logrado compartir experiencias de aprendizaje.
No solo estamos operando, tenemos grupos de trabajo de recursos humanos muy activos donde estamos viendo cómo estamos evitando a lo mejor los contagios, cómo cuidamos al contingente más importante de las empresas que son las personas, sino también tenemos grupos de discusión vinculados a la innovación, al emprendimiento tecnológico y dónde están estas oportunidades donde unos podemos aprender de otros. Así que yo veo bastante preparada la industria grande, pero me preocupa cómo estamos dando esas oportunidades a las pymes y a las medianas empresas. Y ahí, Jorge, tú a lo mejor nos podías contar, porque cuando estábamos preparándonos para PEC, hablábamos de los beneficios de todo el mercado digital y cómo estábamos abriendo ciertos canales para pequeños emprendedores en una economía global donde Asia-Pacífico claramente tenía como una gran oportunidad para que creciéramos. Hoy en día eso es una realidad, entonces yo creo que ahí todavía tenemos desventaja y que si ocupamos bien esos canales, desde el e-commerce hasta canales de logística y distribución, podríamos dar un salto bien importante como economía y como país. Es una gran pregunta que se la vamos a hacer a Jorge después, de hecho yo creo que la voy a tomar tal cual, pero antes de hacerle esa pregunta quería introducirte algo más general, Jorge. Tú estás viendo, y la responsabilidad de ProChile, que ha hecho un proyecto fantástico de poder realmente posicionar a Chile y apoyar a los exportadores en el exterior. ¿Cómo estaban las herramientas digitales para poder hacerlo? Este año tú has enfrentado un año en donde probablemente no han podido viajar y no han podido mostrar presencialmente lo que antiguamente hacían. Y las grandes ferias eran un típico de ProChile en donde ustedes se juntaban. ¿Cómo han hecho la transformación real durante el 2020 para seguir apoyando a los exportadores, pero ahora ya de manera no presencial? Sí, bueno, ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro porque el sector público hay una cultura bien anquilosada, quizás no están los beneficios muchas veces del sector privado. Entonces uno apela mucho aquí a los liderazgos. No basta con ser buenos gerentes, buenos gestores, sino que liderar los cambios. Y ahí es donde partimos el 2018, un proceso, diría yo, de modernización importante, de poner al centro de la institución al profesional, al trabajador. Los grandes cambios, ¿hace cuánto venimos escuchando la modernización del Estado? Sí. Desde el gobierno del presidente Frei. Y como son periodos cortos, al final no se hace nada. Y el que va a liderar el cambio es la gente, el recurso humano. Y hemos invertido muchísima plata en eso. En capacitarlos, en hacerles ver que ellos tienen las herramientas, que tenemos la inteligencia de mercado. Y así empezamos a crear, por ejemplo, tuvimos la suerte de crear la plataforma, el Departamento de Comercio Electrónico, el 2018. La primera plataforma en Chile, el Chile B2B. Y empezamos a meternos, sobre todo en China, en canales, por ejemplo, como JD.com, como por ejemplo Suning, el caso de Tmall, y empezamos a familiarizar esto al sector privado también. Pero obviamente que ha sido una transformación súper importante. Fíjate, estaba leyendo, cuando venía para acá, algunos antecedentes que tuvimos con el Foro Económico Mundial, en que señalaba que en los próximos 5 años, te va a interesar, Rosario, en los próximos 5 años, la mayor adopción de tecnología va a cambiar las habilidades de todos los trabajadores. Y los empleos van a cambiar, las brechas van a cambiar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los trabajadores que van a permanecer en sus puestos, el cambio en las habilidades básicas va a cambiar un 50% en los próximos 5 años. Y el 50% de los trabajadores que se queden en sus puestos de trabajo se van a ver también a ser recapacitados. Sí. Nosotros, por ejemplo, hoy día no tenemos secretaria. Teníamos 36 secretarias, se acabaron las secretarias, cero papel. Se acabaron los memos, se acabaron los oficios, típico del sector público. Hoy día todas fueron recapacitadas. Y hoy día son asistentes, son ejecutivos. Maravilloso. Tiramos 100 diplomados en gestión con la Universidad Católica. Entonces, por eso digo, ponemos al recurso humano, al trabajador, al profesional, al centro. Oye, y en esa misma lógica, y te voy a dar la palabra, Julio, y como autoridad, al final, extrañamente, voy a introducir antes a Juan José, porque quiero que tú, Julio, en el fondo hagas en esta primera parte del panel un redondeo de los desafíos que para el gobierno está teniendo este COVID. Pero antes quiero partir por Juanjo desde la lógica de la empresa. Ustedes en Virtus han apoyado a muchas empresas a hacer esta transformación. 2 preguntas en la misma línea. La primera, ¿cómo los viste preparados previo al COVID? Nosotros hablamos muchas veces del mundo digital en que la motivación de los directorios fue una motivación COVID, no una motivación digital por sí mismo, digamos. Entonces, ¿cuál ha sido la mirada que ustedes están teniendo en esa lógica? Y lo otro, ustedes hacen un índice que es bastante conocido, el índice de madurez digital, que de alguna manera nos está diciendo el índice que ustedes hacen y que han hecho en los últimos años respecto a cómo estaba Chile preparado para enfrentar esta pandemia. Bueno, Pelayo, yo te diría que ambas cosas van muy de la mano. El índice que
que salió a principios de año, casi junto con el COVID, pues nos decía que prácticamente el 96% de las organizaciones en Chile solo se estaban digitalizando. O sea, solamente había un 4% de las empresas en Chile, y este es un índice que va desde las grandes corporaciones hasta las pymes, pasando por universidades, gobierno, etcétera. Solo un 4% estaba realmente transformándose digitalmente. Y previo al COVID, lo que nosotros veíamos es esa tendencia aplicada desde el directorio hasta el management, hasta la ejecución, donde las organizaciones buscaban formas de ser más eficientes, formas de mejorar sus procesos, formas de automatizar, todas de la mano de la digitalización. Que no es malo, la digitalización es el primer camino hacia la transformación digital, pero un camino que te va a dar muchas eficiencias, te va a permitir incorporar directamente beneficios a tu bottom line, pero no cambia ni mejora la experiencia del cliente. Incluso muchas veces cuando digitalizamos, impactamos negativamente la experiencia del cliente. No modifica tu modelo de negocio, con lo cual seguimos estando expuestos a disruptores. Y lo que hemos visto post-COVID, y hay una tendencia que es generalizada, que le llaman dancing with COVID, que es como ya nos acostumbramos a que el COVID está acá y tenemos que empezar a repensar los mismos elementos que nos decía transformación digital, repensar esa experiencia de cliente, esa experiencia de mi empleado, mi colaborador, que como decían antes, pues ha tenido que evolucionar y transformarse mucho más de lo que creíamos que era posible hacer 12 meses atrás. Y cómo podemos ir pivoteando y modificando nuestro modelo de negocio hacia nuevas oportunidades. Con lo cual, hoy por hoy lo que vemos son organizaciones que se empiezan realmente a plantear cómo me empiezo a mover hacia transformarme, cómo empiezo realmente a utilizar esta inercia positiva que estamos teniendo, porque ha sido muy positivo el cambio de comportamiento de los consumidores, hacia algo que realmente me ayude a evolucionar a la siguiente ola de crecimiento. Oye, en esa misma lógica ya quiero introducir a Julio, y la verdad que tenemos un flamante subsecretario en temas de futuro. Con Julio me ha tocado trabajar ya hace muchos años, partió de hecho en el gobierno, ¿cómo se llamaba Julio? En la línea de innovación de futuro del Ministerio de Economía, y luego de algunos procesos de cambio hoy día ya está subsecretario, así que felicitaciones, ya técnicamente va a haber un mes y medio de esa subsecretaría. Hay un tema que nos preocupa, Julio, y que lo estamos viendo y tú lo hemos conversado contigo también, etcétera. Hoy día, de alguna manera, este COVID está produciendo una desigualdad muy importante entre aquellos que tenían la posibilidad de conectarse y aquellos que no tenían la posibilidad de conectarse, por ejemplo. Está produciendo brechas digitales que nosotros hemos hablado que no son solamente económicas, yo diría que esa incluso es la menor. Son brechas digitales que van, por ejemplo, en lotario. Brechas digitales que después vamos a conversar en la segunda parte del panel, que es lo que nos va a profundizar en el tema educativo. Pero esto no solamente pasa en Chile, y tú, Jorge O'Ryan, también probablemente lo estás viendo a nivel mundial. O sea, hay temas geopolíticos detrás de lo que está sucediendo ahora. Entonces, de alguna manera, lo que está presente acá es que esta cuarta revolución industrial se aceleró a propósito del COVID. Y ahí, Julio, un poco quiero la mirada tuya como país. ¿Cómo estamos enfrentando como país los desafíos que esto nos está colocando en Chile de una manera muy acelerada, pero que también le está colocando al mundo? Y aquí hemos visto las diferencias entre el mundo asiático, China, el mundo americano, el mundo europeo. Entonces, en una primera como definición macro, ¿cómo estás viendo tú las capacidades institucionales al interior del gobierno para dar una respuesta a este desafío que nos están dando desde el punto de vista de la aceleración digital? A ver, muchas gracias, Pelayo, por la introducción. Creo que hay varios puntos que son bien interesantes. Efectivamente, el COVID ha sido un catalizador para todos los esfuerzos de transformación digital de la economía. Aquí yo me gustaría primero hablar solamente de lo que es mi parcela de competencia como Ministerio de Economía, para terminar después a lo mejor dando un poco más, hablando más de la institucionalidad a nivel país. Con respecto al Ministerio de Economía, cuando nosotros llegamos y creamos el área de economía del futuro, y en particular empezamos a ver temas de economía digital, dijimos, bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Cuál es la radiografía? ¿Cuál es ese punto de partida? Y no teníamos datos. Había una que otra encuesta oficial, pero ninguna que nos permitiese hacer un benchmark relativo a lo que está sucediendo en otros países o compararnos a lo mejor con lo que son los países de la OECD. Y por eso, durante el año 2019, hicimos la primera encuesta de tecnologías de información y comunicación en la economía nacional, resultados que fueron entregados a mediados de
este año, y efectivamente nosotros empezamos a constatar, tal como decía Rosario al principio, una brecha muy importante, sobre todo a nivel de las pymes. Cuando nosotros comparamos las grandes empresas chilenas con los promedios de la OECD, la verdad es que no hay muchas diferencias, las brechas son bastante pequeñas. De hecho, en algunas áreas, como por ejemplo consumo de tecnología cloud, las empresas chilenas están por sobre lo que es el promedio de la OECD. Pero cuando empezamos a hacer doble clic es en las pequeñas y medianas empresas donde se observan las principales brechas. Y al respecto, el año 2019 ya habíamos empezado con un proceso de digitalización, Digitaliza tu Pyme, el programa del Ministerio de Economía, que es ejecutado tanto por Corfo como Cercotec, para que solamente hacer una idea de lo que ha significado el impacto de la pandemia. Si durante el año 2019 participaron aproximadamente unas 15.000 empresas en el programa Digitaliza tu Pyme, este año ya llevamos 220.000 pymes digitalizadas en el programa, y la meta es poder terminar el próximo año con 250.000, estoy seguro que vamos a cumplir con creces. Hay más de 7 líneas distintas dentro de ese programa para que se puedan hacer ya sea un chequeo digital, hay cursos online para que puedan aprender y utilizar nuevos canales, hay todo tipo de conocimiento de cómo poder a lo mejor pequeños marketplaces, cómo poder comunicarse digitalmente con clientes, nociones básicas de marketing digital, todo para que las empresas puedan abrir estos nuevos canales y que no signifique, tal como tú estabas diciendo al principio, este impacto del COVID, que no signifique algo que termine aumentando las brechas entre las grandes y las pequeñas empresas, sino que ojalá sea algo que empieza, porque la tecnología es la misma. Y la gracia de la tecnología, cuando estamos hablando de tecnología que está en la nube, que yo pago por el servicio, se democratiza el acceso a la tecnología. Ya no hay una diferencia entre que la empresa grande que podía pagar el data center y el consultor y el administrador de los sistemas. La verdad es que yo llego, puedo pagar por lo que estoy usando, y eso permite también a las pequeñas y medianas empresas poder escalar de manera más rápida. Ahora, como todo proceso de cambio tecnológico, y aquí me salgo un poquito de la parcela del Ministerio de Economía, efectivamente tenemos una institucionalidad que en Chile está fragmentada y cuesta muchas veces esa coordinación, por cuanto hay temas que pasan por el Ministerio de Economía en lo referente a la economía digital, otros temas que pasan por ejemplo, el Ministerio de Defensa, temas de ciberseguridad, otros temas que pasan por hardware, que pasa por temas de la Subtel, todo lo que tiene que ver con conectividad y nuevas licitaciones de espectro. Hay temas que pasan, el proyecto de ley de datos personales está en el Ministerio de Hacienda, y todo lo que es la modernización del Estado pasa por SECPRES. Y esa coordinación es algo que tenemos que retomar de cara a lo que puede llegar a ser un futuro de Chile que es más digital, porque la pandemia cambió todo, cambió la lógica de los negocios, cambió la lógica de cómo la cantidad de trámites, el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile por digitalizar trámites ha sido brutal. Todo el mundo ya está acostumbrado a utilizar su clave única. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer para cosas tan mundanas, como por ejemplo poder ir al supermercado cuando estamos en cuarentena o cuando estamos en periodos de transición los fines de semana. Y eso ayuda porque revierte la resistencia al cambio de poder adoptar tecnología. Y creo que eso es lo que está impulsando, y la diferencia que quiero hacerte un poco con la gripe española, al teléfono, efectivamente la gripe española fue un catalizador, pero al teléfono le tardó 70 años en lograr una penetración de un 90% del mercado en Estados Unidos. Lo que hemos visto ahora es que el iPad, que fue el último adminículo que se lanzó tecnológico, ya en 10 años tenía una penetración casi de un 90% del mercado. Entonces, esta es una revolución que está avanzando mucho más rápido que las anteriores, y por lo mismo nos corresponde a nosotros como Estado estar a la vanguardia y no quedarnos atrás con respecto a otros países. Oye, para seguir contigo, Julio, y partiendo como en la segunda parte del panel, que ya es más la lógica educacional, estamos en EduCrear. Y como les comentaba yo recién, EduCrear tuvo como 3 formas de pensarse, digamos. Uno, pensar cómo va a ser los colegios del futuro. Otro, cómo pensar en las universidades del futuro. Y por último, pensar en cuáles son esas habilidades que las empresas están demandando de la educación. Y cómo van a llegar estos jóvenes escolares y universitarios preparados para las empresas. Y de alguna manera tú nos comentabas que hoy día la relación entre la sociedad y la tecnología, a partir de la experiencia del laboratorio COVID en la comisaría virtual, en Chile Atiende y en tanto otro,
se empieza a notar una relación distinta, digamos. De hecho, fue impresionante, ustedes todos lo vieron, cómo los fondos de la AFP fueron repartidos a través de Banco de Estado y otras cuentas corrientes de manera muy rápida y 100% tecnológica. Voy hacia allá, Julio. ¿Cómo están viendo ustedes desde el gobierno que van a tener que empujar esta transformación educacional de las habilidades que las empresas van a demandar de manera distinta? Porque lo que nosotros vemos desde la universidad, y aquí es donde queremos bajar la brecha que hay entre las universidades, la empresa y el gobierno, es que tenemos que ser capaces de cambiar muy fuertemente las habilidades que van a permitir una producción distinta. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes desde economía ese cambio de habilidades para el Chile del futuro? Lo voy a responder como economía y también como profesor universitario. Y la gracia de la pandemia es que rompió cualquier barrera cultural con respecto a lo que podía llegar a significar la calidad de la educación a distancia. Todos los profesores universitarios hicieron un esfuerzo enorme en poder transformar sus clases. Esta generación se dio cuenta de que podía tener estos sistemas que incluso fueron 100% online y poder recibir una muy buena instrucción a distancia, y eso también te abre oportunidades para poder ir masificando el acceso y el alcance del conocimiento que se imparte a nivel de las universidades. ¿Cuál es el principal desafío que ya está claro que no es la tecnología? Estamos ahora teniendo un conversatorio virtual, no es la resistencia cultural que alguien pueda llegar a pensar que tomar un curso online es de menor calidad que tenerlo presencial, no es un tema pedagógico, porque si es que algo han tenido que hacer las universidades es reinventarse y reinventar todo su modelo de evaluación y de educación y distancia, sino que pasa a ser un tema de cómo nosotros empezamos a certificar habilidades que pueden ser adquiridas también en distintas partes. Y no es solamente aquí, quiero decir, no es solamente estas habilidades pueden ser adquiridas en las universidades. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más grande, en cualquier actividad que uno realizaba, no sé, pues si uno era periodista, con el surgimiento de las redes sociales cambió toda la actividad. Si es que uno trabajaba en una institución financiera, con el fintech está cambiando todo su modelo de negocio. Si uno está en el área de educación, la verdad es que más o menos el modelo de la universidad se ha mantenido más o menos constante desde el medioevo. Yo voy a la universidad, obtengo el título, y esa transformación digital tiene que empezar a ocurrir también en las universidades. Tenemos que empezar a pensar en currículos más flexibles, tenemos que darle oportunidad a las personas también para que puedan certificar habilidades que puedan llegar a traer de otros lados. Las universidades hay que pensarlas también como un elemento para poder ir, ¿cuál es lo medular? ¿Qué es eso único que entrega la universidad que a lo mejor ese mismo alumno no es capaz de aprender por YouTube? Y es ahí donde yo veo que es el cambio principal que se va a dar en el aprendizaje, y el principal desafío es cómo yo certifico esas habilidades reconociendo que pueden haber muchas formas distintas de poder obtenerlas. Sin duda, la flexibilidad y esa autonomía para las universidades va a ser fundamental para poder expresar de alguna manera una educación distinta y cada vez, ojo, más customizada. Hoy día lo que nos ha mostrado la pandemia es que yo puedo educar uno a uno y a partir de la inteligencia artificial y el tener buen uso de esos datos, puedo ir generando una enseñanza muy personal. Y eso es tremendamente desafiante para nosotros. Pero Jorge, yo te quería preguntar a ti, tú eres de alguna manera el experto nacional en exportaciones y en este comercio internacional. La pandemia, hemos visto todos que trajo tremendos problemas de logística. Es más, tuviste cómo subió el valor y el precio de los autos de autos usados, digamos, y autos nuevos porque no habían. Y se ha visto que en el tema de la logística había un desafío enorme. Yo te quisiera preguntar a ti que nos lleve a tu mundo, al mundo de las exportaciones, al mundo de los desafíos que el COVID planteó desde la mirada de la educación. Es decir, ¿cuáles son los desafíos que tú estás viendo en las universidades que tenemos que formar mejor para ir entendiendo de alguna manera este siglo XXI a partir del COVID? Chuta, así como Julio lo vio desde el punto de vista de su función y también como profesor, yo lo veo como la empresa privada. Yo vengo de la empresa privada y yo leí recién cómo vamos a tener que recapacitar a nuestra gente, en general en las empresas. Yo creo que hoy día pedimos muchas veces currículum, pedimos mucho posgrado, pero hoy día yo creo que las habilidades para mí vienen fundamentalmente en aquellas personas que tienen habilidades, digamos, con un pensamiento crítico, la resolución de problemas. Además, yo me fijaría mucho en las habilidades blandas y sociales, porque ahí es muy importante arrastrar. Yo soy muy creyente de que las transformaciones las hacen las personas. Entonces, para mí el principal factor productivo no es las lucas,
es la gente. Y yo creo que el aprendizaje activo, la resistencia a la tolerancia, al estrés y la flexibilidad, yo ya tengo excelente jefe, pero se presiona mucho. Entonces, yo creo que ahí hay un tema primero fundamental. Yo creo que además, y juro que toque este tema, yo creo que se está produciendo una desigualdad cada vez mayor también en este tema. Porque hoy día lo vemos en el colegio, aquellas familias acomodadas tienen probablemente más espacio los niños, más conexión a internet, los papás se pueden dar lujo de que a lo mejor uno se queda en la casa. Pero yo veo hoy día, por ejemplo, gente mía que vive en 40 metros cuadrados y que no tienen la conexión. Nosotros hemos tenido que ponerle en el teletrabajo prácticamente a todos computadores nuevos, hemos hecho una inversión grande en software y en hardware. ¿Qué pasa con las mujeres? Hablamos mucho de equidad de género, pero hoy día las mujeres, además, por la función que cumplen, muchas veces se sienten presionadas domésticamente hablando, o en la crianza de los hijos. La violencia intrafamiliar que se ha acumulado. Entonces, disculpe que haya allá, pero también hay un tema. Hoy día la educación salió de la prioridad de política pública. La política pública hoy día es precisamente el COVID, el efecto en la economía, en lo social, en el empleo, en la seguridad, en la delincuencia. ¿Dónde quedó la educación? Probablemente pasó a un tercer y cuarto plano. Entonces, ¿cuándo la vamos a poner ahí? Tú me hablas de la logística, por ejemplo, y obviamente que lo que estamos haciendo nosotros a través de aulas virtuales, capacitando y haciendo talleres a todo tipo de profesionales y empresas, sobre todo las pymes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que conectarnos mucho más y vamos a veces más rápido que la propia pyme. La pyme muchas veces, lo sabe Rosario, no tiene para llegar a fin de mes. No tiene para fin de mes. Entonces tú dices, más encima las exportadoras tienen el problema que, bueno, si no tengo a fin de mes, ¿cómo voy a convertir con ustedes, por ejemplo? Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando fuertemente en apoyarlo, estar con ellos, en capacitarlo, en decirle, ojo, no se vayan a cualquier parte, para eso tenemos la inteligencia de mercado, váyanse a esos mercados, ahí somos competitivos, ahí somos eficientes, somos productivos. No se vayan a cualquier mercado, porque el riesgo y el fracaso en la vida, por Dios que es grande, y en el caso de la empresa, hay una pequeña, muchas veces puede dejar de existir. Así que es un tema complejo en general, pero yo creo, y eso es lo otro, yo he vivido 10 años en Alemania, donde la formación dual, la capacitación, es un producto de exportación. Entonces no sacamos nada nosotros. Tener grandes profesores universitarios, grandes alumnos universitarios, si la gente viene mal formada del kindergarten. Si hablamos todo de la educación superior y tengamos una mirada a largo plazo. Hoy día el mundo cambió. Mira, yo recién acabo de hacer un seminario con ICARE, en que estuvo el ministro Alamán, con los gurús de Australia, en materia precisamente de transformación en las exportaciones e inversiones. Australia tiene una matriz productor-exportador igual que Chile. 40% minerales, 30% el sector agroalimentario, después servicios y otras consideraciones. Y ellos han dicho, o sea, lo que se ha dicho ahora, o sea, lo que se tenía pensado hacer digitalmente en 10 años, hoy día está haciendo en un año. Así es. Entonces, cuando muchas de las empresas no están preparadas, su gente, su capital humano, no estamos preparados, no tenemos en el sector público, como digo, muchas veces no tenemos las herramientas para que tengan conexión, ¿no es cierto?, mayor voz y datos, que tengan hardware, que tengan software. Oye, estamos hablando todos, nos llenamos la boca con el tema de la digitalización. Por eso la inversión hay que hacerla en el recurso humano, en los trabajadores. A ellos tenemos que primero, lo mismo en la empresa privada, y ahí tenemos que trabajar fuertemente con organismos, lo hacemos con SOFOFA, con asociaciones gremiales, etc. Jorge, una señal para el tema medioambiental. Tú has visto, estoy pensando en las exportaciones del futuro, el COVID de alguna manera cambió la mirada mundial respecto a los temas medioambientales y van a ser más necesarios aún en mirada a exportadores al futuro y el seguimiento de toda nuestra capacidad productiva. Absolutamente. Hablábamos con Rosario hace poco el tema de la PEC y hoy día somos uno de los países más abiertos del mundo. Nosotros llegamos al 95% de los países o el 90% del PIB hoy día con nuestros tratados de libre comercio, pero ya no es suficiente. Tú vas a la economía madura, por ejemplo, y el COVID hoy día, el tema alimentos, el 25% de nuestras exportaciones hoy día son alimentarias. Por inocuidad, calidad, reconocida mundialmente, un sello país, imagen país de Chile. El punto es que hoy día están prefiriendo todo a través de precisamente esta pandemia, todo lo que tiene razón con superfood, con orgánicos, con alimentos funcionales, mucho más sano. Y ahí, por Dios, que es importante el tema de la sostenibilidad. Tú vas a un país europeo, por ejemplo, hoy día, o a un supermercado americano, y ya no bastan que digan, los vinos de Chile, o las buenas frutas de Chile, los salmones de Chile. No,
Está ahí el joven, la señora, el caballero viendo a ver qué pasa con la trazabilidad social, qué pasa con el trato a las aguas, con el medio ambiente, con los trabajadores. Entonces, ahí es donde estamos sacando también ahora ventaja. Nosotros creamos un área de sostenibilidad, manejamos hoy día con el sector alimentario la mesa de sostenibilidad, tenemos test de sostenibilidad. Entonces, eso, como tú acabas de señalar, es tremendamente importante. El tema de la huella de carbono hoy día también, todo que tiene que ver con los transportes de cobre, con el tema del sector forestal. Estamos todos trabajando, pero muy unidamente, el sector público, privado en esto. Oye, Juan José, todos los que nos están escuchando hoy día nos están escuchando de manera virtual. Este es un evento de Educrear 2021 100% virtual. Y esta virtualidad nos enseñó como seres humanos, como empresas, como sociedad, de alguna manera, nuevos modelos de negocio. ¿Cómo están viendo ustedes esa nueva realidad a partir de la no presencialidad que tuvimos la experiencia de entender y vivir durante este año? Yo hablo con muchas empresas, las que me dicen, oye, yo no voy a volver a mi oficina. Es más, estamos deslocalizando oficinas. Hay otros que te dicen, mira, nosotros vamos a estar en un ambiente mixto o de trabajo como cowork. Hay otros que se dan cuenta que en el mundo los servicios, a partir de la digitalización, cambió. Una mirada desde la lógica de ustedes en cuanto a cómo está cambiando el modelo de negocio de las empresas a partir de esta experiencia, y dos, cómo van, insisto, a necesitar las empresas esas capacitaciones distintas, esas habilidades de los trabajadores diferentes. Sí, yo creo que es muy buena pregunta y yo creo que conlleva varias de las cosas que se han dicho ya en el panel. Primero, lo que te diría es que le da una nueva significancia a la relación humana y la interrelación humana. O sea, dábamos por sentado muchísimas actividades que hacíamos de bajo valor y que hacíamos porque no había otra forma de hacerlo. Ejemplo, ir a un banco, hacer una cola, perder una cantidad de tiempo importante para depositar un cheque. Una actividad de bajo valor para la persona y bajo valor también para la empresa en este caso. Todas estas actividades de bajo valor ahora hemos sido capaces de, en algunos casos, digitalizarlas, en otros transformarlas y en otros incluso reinventarlas. Y lo que vamos a ver es que el futuro es un futuro donde no vamos a dejar de tener interacciones humanas, y esto yo creo que es algo importante y que vemos en los distintos mercados que van a distintas velocidades, pero van a ser interacciones humanas de mayor valor. Vamos a ir al banco ya no a depositar un cheque, sino a tener quizás una conversación. Vamos a ir a un retail, quizás no a pagar una cuenta, pero a elegir un producto o a vivir una experiencia. Con lo cual, este concepto de experiencia en el servicio, experiencia en el cliente, es algo que se va a volver realmente el día a día y el pan de cada día en buen chileno. Esto hace que tengamos que buscar nuevas capacidades, y capacidades que yo te diría que dividiría como en tres grupos. Y aquí saco un poco lo que fue mi experiencia anterior trabajando en África, en Code for Africa, y un poco desarrollando y colaborando tanto África con Asia en estos países para evolucionar y saltarse olas de desarrollo. La primera tiene que ver con capacidades blandas. Y vamos a buscar un nuevo tipo de capacidades. Capacidades de un pensamiento más global, un pensamiento más adaptativo, un pensamiento de autosuficiencia o autoinicio. En inglés le llaman self-starting, que es el ser capaz de, ante un desafío, yo pausarme y yo ir moviéndose hacia adelante. Una capacidad también de trabajo en equipo, y finalmente una capacidad muy, pero muy importante, que yo te diría que es una de las pocas que no se puede enseñar de manera virtual, que es empatía. El futuro y los trabajos del futuro van a estar basados, van a requerir muchísima empatía para darle a estas interacciones humanas este valor que buscamos. Y fíjate que empatía es la única capacidad que hoy por hoy no puede emular inteligencia artificial. Ni se ve que en el corto plazo, o incluso en el mediano plazo, lo puede hacer. Con lo cual es algo muy humano y que muchas veces no le damos suficiente importancia. Lo segundo tiene que ver con tecnología y lo que yo llamo habilitadores. Y es que tenemos que ser capaces, independiente del trabajo que hagamos, seamos unos coders o seamos un doctor o seamos una persona que atiende en un supermercado o una empresa o una micropyme, tenemos que ser capaces de convivir con la tecnología de una manera donde la tecnología habilita nuestra experiencia, nuestra relación con otras personas, nuestro modelo de negocio, etc. Con lo cual este elemento de tener tecnología cerca es una de las cosas más relevantes e importantes del futuro. Y aquí vemos muchísimos datos que muestran cómo un porcentaje
de conectividad de ADSL o de fibra aumenta inmediatamente varios puntos en el PIB solamente porque voy logrando mayor infraestructura, mayor conectividad, etc. Y finalmente yo te diría un aspecto esencial en el futuro, que es la capacidad de reinventarse y de autogenerarse aprendizaje. Es una capacidad que no nos enseñan. O sea, cuando yo creo que nosotros fuimos al colegio, o incluso a la universidad, era una universidad y un colegio muy de entender el conocimiento, de entender cierto nivel de conocimiento, de desarrollar capacidades, pero la reinvención y esa reinvención permanente es algo que de cierta manera algunos aprendemos producto de nuestra experiencia en la vida, pero es una de las capacidades más importantes de cara a enfrentarnos al futuro. Tengo un nuevo desafío, mi modelo de negocio cambió, llegó un disruptor, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo sigo aprendiendo? ¿Cómo sigo evolucionando? Sí. Oye, Rosario, tomando lo que dice Juan José y lo que decía del medio ambiente Jorge y de alguna manera como agrupó Julio, yo creo que hay un tremendo desafío hoy día y que no es fácil, que es la sustentabilidad. Pues la sustentabilidad, ya, una puede ser medioambiental, Financiera. otra social, pero aquí tenemos una sustentabilidad económica. Hemos visto que esta pandemia ha sido brutal en cuanto a, sobre todo, las empresas del servicio y cómo muchas de ellas, desgraciadamente, han quebrado y han terminado y han dado un paso al costado. Ustedes, desde la mirada de la SOFOFA, ¿cómo están viendo? Porque Juan José nos habla de los nuevos modelos de negocio, pero no es fácil reinventarse. Ya sabemos que el modelo del emprendimiento muchas veces tiene líneas de fracaso y hay una cultura respecto a eso. Y tú también eres directora de empresa, entonces, ¿cuál es la mirada que ustedes están teniendo respecto a la sustentabilidad económica de la compañía y cómo somos capaces de adaptarnos muy rápidamente a estas nuevas tecnologías que están llegando y que, como bien decía Jorge antes, implica una formación brutal? A ver, yo creo que hay que volver como al origen de qué es una empresa y volver a la historia de la empresa. La empresa requiere de un emprendedor, de alguien que tiene una idea innovadora, que sale a lo mejor de las soluciones que están disponibles, se atreve, busca capital en amigos, familiares, en los finalmente accionistas que creen en esa idea. Los 3 aportan, sí, fools, friends and family. Después tenemos a los colaboradores que le dan sustento, que le dan el músculo para que esa empresa crezca y donde tenemos, como decía Jorge, que invertir en ese talento para que esa empresa sea sostenible en el tiempo. Pero finalmente está la comunidad, está el entorno, está el medio ambiente. Entonces, todos esos factores, mucho se habla y nos llenamos la boca del triple impacto. Pero hoy en día, para poder ser una empresa sostenible en el tiempo, yo creo que no podéis descuidar ninguno de estos ecualizadores. Hay que estar emprendiendo y innovando constantemente. Hay que invertir en el talento porque es el corazón de tu quehacer. Pero yo creo que no tenemos que olvidar cuál es el propósito por el cual se creó la empresa. Y en la medida que tú cumples con ese propósito y eres consistente en el tiempo, también la sociedad va a validar o te va a dar esas llaves de operar. Todas estas cosas hay que ecualizarlas, entonces no es fácil. Y cuando tú decís, ¿cuáles son las empresas que finalmente sobreviven? Son las que están cumpliendo con un propósito, son las que invierten en el capital humano, y ahí coincido totalmente con lo que dice Jorge y Juanjo. No solo es el digital readiness, la tecnología está, es como yo estoy preparando a estos colaboradores y a la sociedad entera a operar en un mundo digital, sino también como estoy aprendiendo a aprender, como decía Juanjo, y a desaprender. Porque finalmente las personas que son capaces de adaptarse a los cambios que vienen son las que van a sobrevivir, y las empresas que capitalicen ese talento y en el fondo metan ese conocimiento dentro de la empresa son las que van a sobrevivir. Entonces, yo te digo, no hay una receta mágica. Dependiendo del tipo de industria que tú representas, vas a saber cuáles son los dolores que te aprietan en el zapato, pero finalmente las claves más o menos las tenemos claras. Y por otra parte, yo también siempre digo, o sea, aquí la colaboración se pasa a ser un activo determinante. En el pasado, la empresa del siglo XX, la más fuerte sobrevivía, la que a lo mejor rompía los modelos de negocio y le ganaba al mercado. Hoy en día no podemos comprender una economía donde grandes y pequeñas operen de manera conjunta. Yo siempre digo, o sea, a mí me interesa que a un proveedor de mi empresa le vaya bien, porque si a ese proveedor o a esa pyme le va mal,
finalmente la cadena de valor completa empieza a fallar. Entonces, hoy en día, una economía mucho más colaborativa, una economía que aprende unos de otros, una economía que en el fondo a mí me da lo mismo, yo puedo estar capacitando a alguien y después se me puede ir a la competencia, pero finalmente si todos estamos aprendiendo de todos, vamos a ser mucho más resilientes, vamos a estar mejor preparados y al mismo tiempo yo creo que vamos a ser sostenibles. En la medida que Chile se crea el cuento, va a poder ser competitivo en un mundo global. Déjame, Rosario, llevarte un punto a partir de lo que tú comentas que es un poquito más complejo. Pero durante muchos años en Chile hemos discutido o hemos conversado que nuestra gran ventaja competitiva son los recursos naturales. Y de alguna manera nosotros preparamos y capacitamos a nuestra gente para, aprovechando esa ventaja competitiva, producción, y producción a partir de buenos recursos naturales, tener un buen producto. Y tenemos miles de ejemplos de industria, el mundo del vino, el mundo de los minerales, sin lugar a duda, el mundo forestal, etcétera. ¿Ustedes cómo están viendo esta transición hacia economía del conocimiento? Es decir, esa economía que ya va a ir dejando quizás de algún lado esa transacción material de bienes y va a ir siendo mucho más de una transferencia de conocimiento. ¿Se están metiendo en ese ámbito? Sí, yo creo que es un tremendo desafío, no solo del conocimiento, sino también de los servicios. ¿Qué tenemos nosotros los chilenos que podemos ser competitivos en el mundo? Yo creo que el conocimiento se distribuye, o sea, tú dices, el mundo del conocimiento o la sociedad del conocimiento, ¿cómo damos un salto para que sea un activo de verdad de exportación? Y donde las personas finalmente, si las estamos capacitando, si estamos formando, podemos lograrlo. Entonces, no es un lado de la moneda o la otra, yo creo que son complementarios. En la medida que tú vas cambiando el motor mientras el avión vuela, no podemos pasar de una sociedad exportadora de materia prima a una sociedad exportadora de servicios porque los dos motores son necesarios y si apago uno se me cae el avión. Entonces yo creo que tenemos que ir transitando dónde generamos mayor valor, dónde somos competitivos, dónde tenemos algo que aportar. Y siempre han dicho que América Latina y que Chile es un país muy de maestro chasquilla, muy creativo, que sabe resolver rápidamente frente a un desafío, pesca el alambrito, amarra y listo. ¿Cómo transformamos eso en un activo de verdad? Entonces, ¿cómo nos creemos el cuento? Yo creo que ahí Jorge dio un poquito el clavo. Nosotros siempre hemos hablado como de la sociedad del conocimiento, como si el conocimiento solo fuera un espacio cautivo de la universidad. Y hoy en día debiéramos abrir que el conocimiento está en todas partes, que tú desde el colegio, la universidad, la educación a lo mejor más técnica, estás generando conocimiento permanente y que el aprender haciendo es lo que te hace diferente. Cuando tú a un cabro le entregáis un desafío a resolver, la verdad es que la educación cambia. Cuando tú le decís, ¿cómo soñáis el mundo del mañana? Y si todas las escuelas empezaran a hacerse esas preguntas, si aprendiéramos haciendo, si aprendiéramos a resolver desafíos mundiales, Chile sería un exportador de talento innato. Yo creo que tenemos ese potencial y hay que creérselo y hay que cambiar de alguna manera esas reglas del juego, muy contenidista, donde el conocimiento casi es como, yo estoy en la asignatura de matemáticas, salgo de matemáticas y entro al lenguaje y olvidé todo lo que aprendí en matemática. Entonces, en este mundo interconectado, donde el conocimiento está en las bibliotecas, está en los profesores, pero también está en el hacer, ¿cómo mezclamos todo eso para tener materia prima o capital humano de exportación? Juanjo, ¿tú querías decir algo? Sí, o sea, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho y de hecho lo vivo en carne propia. Creo que el COVID nos está dando una gran oportunidad de romper ciertos mitos que hasta antes pues básicamente los dábamos por sentados. Por ejemplo, el que somos un país netamente de exportador de materias primas, el que no podemos exportar capital intelectual o servicios, el que realmente podemos tomar un camino muchísimo más energético y de cierta manera revolucionario, y decir, bueno, mira, desde Chile podemos ser un centro de creación de innovación e innovación de valor agregado. Y como lo hemos hablado tantas veces con muchos de ustedes, pues tenemos los distintos elementos que de cierta manera se articulan. Creo que lo que nos falta es un vector que básicamente nos muestre que esto es posible y que de cierta manera nos dé un empujoncito. Y déjenme darle un ejemplo en exactamente el otro extremo de lo que estamos hablando, que es una pyme, una micropyme. Producto de la pandemia, como sabemos, muchos de los gimnasios pues se vieron en una situación muy complicada y la gran mayoría de ellos pues cerró. Pues nosotros hicimos un experimento con uno que fue darle ese vector, mostrarle que había otra realidad y otra posibilidad que era posible, que despedir a todos los profesores no era el camino, sino era subirlos en una plataforma como Instagram y enseñarles a fidelizar el activo más importante que tenían, que era precisamente la relación
humana entre el entrenador personal, por ejemplo, y sus clientes. Y utilizar una plataforma que usaban a diario para sus fines personales, para esta vez entregar un contenido. Bueno, esto que fue en una primera ola fue muy exitoso y pronto nos dimos cuenta en este gimnasio que la problemática que venía era que los alumnos que participaban pues querían tener la infraestructura, con lo cual decidimos poner toda la infraestructura del gimnasio as a service, con lo cual tú podías alquilar todo lo que tiene el gimnasio y pagar por meses. Bueno, resulta que en 4 días el gimnasio completo estaba alquilado. Y tanto así que este gimnasio empezó a importar maquinaria para básicamente sus clientes. Y esa fue la segunda ola de desarrollo, que va con lo que dice, que se decía antes, que es encontrar eso que agregas valor y ir evolucionando. Bueno, vino la tercera. Como muchos, los clientes del gimnasio hacían ejercicio pero no bajaban de peso. De hecho, al estar confinados en sus casas, y como muchos de nosotros, empezaron a subir de peso. Bueno, entonces vino la tercera ola, que fue este gimnasio hizo un partnership, lo que se hablaba antes, con una empresa de cajas de alimentos sanas y empezó a entregar estas cajas de alimentos sanas a sus mismos colaboradores. Hoy llevan como en la séptima ola de evolución, como le llamamos nosotros, y ya se convirtió prácticamente en un marketplace de una audiencia fidelizada. Entonces, la reinvención claramente es posible y muchas veces para iniciarla simplemente necesitamos un empujoncito, un vector que nos muestre es posible en esa dirección. Muy bien. En esa misma línea, Julio, te quiero llevar un poquito más en profundidad a lo que hablábamos recién con Rosario. Y tú bien sabes que está este índice del World Economic Forum, del IMD, el ranking digital, que tiene como 3 grandes pilares. Se habla de la tecnología en ese índice y se pregunta en el fondo a partir de la tecnología, la regulación, el capital, la infraestructura. Se habla de cómo están los países preparados en el futuro para poder adaptar estas tecnologías y se habla del conocimiento, la educación, el talento y la producción científica. Y este es un tema que tú manejas muy bien, Julio, y donde peor estamos en los últimos 20 años, es en todo lo que es producción científica. Es decir, cómo somos capaces de unir la producción científica local con la producción nacional y exportar ese conocimiento. Ayer Rosario nos hablaba recién de la exportación de conocimiento. ¿Cómo están viendo ustedes desde una mirada a futuro el poder empujar, y después sería interesante tener la opinión de Jorge si esto está pasando o no, el poder empujar como una exportación, como un driver de valor del país, el conocimiento realizado en Chile y que permita a través de licenciamientos, patentes, royalty, poder llevarlo al mundo? Sí, varios temas ahí. No sé si interpreto bien el dato, pero no sé si estoy de acuerdo en que la producción científica en Chile ahora esté en lo más bajo en los últimos años, o no sé si te interpreté. Del índice estamos número 60 y en el índice estamos 42, en el índice de 2020. Claro, ya, pero nosotros como país, la productividad científica que tenemos ahora es mucho mayor a la productividad científica que teníamos hace 20 años y es inconmensurablemente mayor a la que teníamos a lo mejor cuando yo nací en el año 80, cuando se crearon los primeros programas Fondesit y los programas de formación de talento en el exterior. Y al respecto, efectivamente, si nosotros nos comparamos con la cantidad de investigadores que hay en Chile en función de su productividad, este país es un outlier. Los investigadores científicos nacionales son más productivos que los investigadores de Estados Unidos, de Japón, de China y de otros países desarrollados. El problema es que son pocos investigadores. Entonces, por un lado pasa por efectivamente tener más investigadores no solamente que estén radicados en las universidades, sino que también ojalá puedan estar dentro del sector productivo, porque de esa forma se generan los vasos comunicantes que permiten ir transfiriendo conocimiento o esa capacidad de absorción de la industria nacional que pueda ir nutriéndose de los nuevos avances y del conocimiento que se está creando dentro del ecosistema. Por otro lado, también pasa por temas de propiedad intelectual. Y recientemente ahora, de hecho justo a lo mejor tengamos buenas noticias para cuando estén escuchando este programa, pero estamos discutiendo en el Congreso la adhesión de Chile al Pacto de Madrid. Y el Pacto de Madrid de Propiedad Intelectual lo que hace es simplifica la inscripción de trámites, es decir, una empresa que antes necesitaba inscribir una marca en distintos países, porque así funcionan los sistemas de propiedad intelectual, tenía que ir peregrinando por cada uno de esos países para poder ir inscribiendo sus marcas. Ahora, gracias a esta adhesión a este pacto, vamos a poder inmediatamente
cuando se inscribe una marca aquí en Chile, inmediatamente decir cuáles otros países también nos gustaría poder proteger esa marca. Y de esa forma se protegen los activos intelectuales que se están generando en el país. Pero creo que también gran parte de esto pasa por la exportación de servicios. Y ahí sí creo que hay una oportunidad enorme para las mismas universidades, ojo ahí, exportar servicios educacionales al resto de Latinoamérica, exportar servicios profesionales al resto de Latinoamérica. Hay una oportunidad enorme lo que puede llegar a ser la telemedicina, que también, nuevamente, es otra forma que llegó de poder atendernos con un médico que llegó para quedarse, bastante más cómoda, dejando solamente los espacios más específicos para la labor de ese profesional en lo que puede llegar a ser cirugía, pero todas estas consultas que uno de repente va, se pueden hacer perfectamente de manera digital. Y ahí sí creo yo que hay un poder transformacional bastante interesante y quiero linkearlo un poquito con el tema de la sustentabilidad que hablaban antes. Porque si nos damos cuenta lo que ha sucedido, en particular en Estados Unidos y en el mundo en general, a partir de la crisis del 2008, o sea, ni siquiera con esta crisis, que yo creo que se ha acelerado un poco, es la desmaterialización de la economía. Y al desmaterializar la economía, tú necesitas menos átomos para poder producir los productos, porque tú estás consumiendo muchos servicios que son de naturaleza digital. Y ese servicio que es de naturaleza digital, la verdad es que consume menos energía, a pesar de que estamos consumiendo la energía a lo mejor para poder tener un computador, pero consume menos energía de lo que significa la economía de átomos. De hecho, hay algunos autores que sostienen que hay un gran desacople entre lo que es el uso de energía y lo que puede llegar a ser el crecimiento de la economía, y eso es algo que ha estado sucediendo de los últimos 12 años, que es bien interesante también pensar cómo la economía digital nos puede proveer de un futuro también más sustentable. Julio, pero déjame volver un segundo atrás porque me interesa tu respuesta en esta lógica de, estamos de acuerdo que hay buenos científicos, estamos de acuerdo que son pocos, estamos de acuerdo en que hay una separación en el diagnóstico entre el mundo empresarial y el mundo de la ciencia, ha costado que se genere esa unión en base a una ciencia que sea más aplicada, que vaya realmente al desarrollo de la empresa, pero aquí quiero hacerte la pregunta, ¿por qué en Chile tú ves que hay pocos científicos? ¿Por qué como sociedad no hemos sido capaces de educar o interesar a más familias a que lleven sus hijos o hijos que vengan a las universidades a estudiar ciencias? Es un problema que da de larga data, pero partamos por constatar lo práctico. Universidades que hacen investigación, dentro de todas las universidades de Chile, no todas están acreditadas en investigación. Dentro de los cuerpos de profesores, recién en los años 80 empezó a haber una política mucho más sistemática para formar profesores a nivel de doctorado, y se empezaron a crear también los fondos de investigación asociados, el Fondesit es de 1980, tiene 40 años esa política pública. Pero el programa de becas Chile, de los cuales yo fui uno de los primeros becarios, tiene ¿cuánto? Cuando se empezó realmente a masificar la cantidad de personas que se estaban perfeccionando en técnicas de investigación, es del año 2010, ¿ya? Tiene 10 años. Ahora estamos viendo recién los beneficios de esas primeras camadas de investigadores que están llegando, y en buena hora estén llegando porque necesitan insertarse no solamente en lo que puede llegar a ser las universidades, recordemos que hay muchas de las universidades que todavía no tienen sus plantas de académicos todas con doctorado, sino que también pueden insertarse en el sector productivo. ¿Cómo hacemos para que se inserten en el sector productivo? Bueno, ahí tiene que haber incentivos a la investigación y desarrollo. Chile tiene el tercer incentivo más alto para el gasto, para poder hacer investigación y desarrollo de los países de la OECD, después de Francia y después de Portugal. Tenemos un incentivo que es generoso y las empresas están transitando hacia hacer mayor innovación, pero evidentemente esto es algo que va fluctuando, y fluctúa ¿con qué? Con los ciclos económicos, sobre todo cuando nosotros tenemos matrices productivas que son procíclicas, los efectos de innovación. La minería invierte cuando está principalmente pensando cuando estamos en la época de las vacas gordas, no de las vacas flacas. Oye, Julio, acá es interesante porque Jorge... Nosotros aquí tenemos ciertas discrepancias. Es que es interesante porque Jorge nos dice, oye, en general los que están becados no están volviendo a trabajar en Chile. La Rosario y Juanjo, por favor, opinen, digamos, yo tengo aquí tema de para educación meterle más pelo a la sopa. Yo creo que efectivamente tenemos un problema con respecto a tres palancas. Una son los sesgos de ambos lados. Las empresas privadas creen que el mundo de la investigación científica es lento, no se adapta a la cultura empresarial,
y finalmente los resultados son casi invisibles. Y por otra parte, desde el mundo de la investigación, se tienen muchos prejuicios de la empresa, dicen, estos gallos solo piensan en el negocio, no les interesa el conocimiento, y en el fondo no ven el valor de la ciencia básica y después de la ciencia, y ven poco como relación en la ciencia aplicada. Segundo, yo creo que efectivamente tenemos incentivos, pero los incentivos son engorrosos. Hoy en día a la empresa privada le cuesta usar los beneficios de I+D. No lo comprenden, lo encuentran engorroso y muchas veces lo hemos conversado en el Círculo de Innovación de ICARE, que es muy genial porque está compuesto de 1/3 de científicos, 1/3 de emprendedores y 1/3 de empresarios. Perfecto. Entonces tenemos siempre la triple mirada donde los emprendedores dicen, oye, yo trabajo súper bien con los científicos, pero me cuesta trabajar con los empresarios, el capital de riesgo no está, los incentivos. Entonces, ¿cómo aceleramos eso? Y además yo te diría como el tercer componente es que hoy en día al investigador le cuesta entender el emprendimiento. O no hemos educado, o no les hemos entregado a las universidades, yo creo que ahí están un poquito al debe de decir, ¿dónde está el factor de emprender? Yo como investigador puedo saber mucho de, yo siempre digo, de la payaya china, no tengo idea de la célula del chorito maltón, pero ¿cómo puedo usar ese conocimiento para generar valor y para generar innovación y para generar emprendimiento? Entonces, yo creo que todas las piezas del puzzle son necesarias en la medida que nosotros bajemos estas barreras que son más bien mitos, porque una vez que tú tenés científicos trabajando en la empresa, veis que resulta. Cuando tú empezás a operar con los beneficios tributarios, ese mito de que es engorroso en verdad se derriba y finalmente ves los resultados beneficiosos de que este ecosistema sea mucho más integrado. Entonces, ¿cómo empezamos a empujar una cultura donde hacer y ser científico es taquillero? Como en el fondo empezamos desde chiquitito, ahí Julio es experto porque la Aysén Echeverry yo creo que nos ha lavado el cerebro desde que la conocemos, de cómo entablamos una cultura STEM en las escuelas, cómo empezamos a ver que la manera de pensar desde el pensamiento científico es necesaria, no solo para hacer ciencia, sino que es un bichito que te genera mayor creatividad, mayor emprendimiento y empresa sostenible en el tiempo, y que aprender de ciencia no solo sirve para ser buen científico, sino para ser buena persona. Bien, Rosario. Y entonces ahí yo creo que derribando esos mitos nos va a ir mucho mejor porque efectivamente Oye, tenemos todo. pero déjame ir a la realidad. Yo quiero saber, Jorge, yo creo que te han dicho 3 cosas que para mí son interesantes saber de ti, digamos. 1, exportación de servicios. Sí. 2, mercado del conocimiento. Y 3, a partir de eso, la Rosario nos acaba de explicar una relación entre universidad y empresa notable. La pregunta es, ¿tú estás viendo qué está pasando en la realidad, Sí. en el mundo de las exportaciones, o Mira, estamos lejos de eso? Yo soy una persona tremendamente pragmática, como digo, vivo en la empresa privada, por eso yo describo un poco de Julio, porque yo viví 10 años en Alemania y entre el 2010 y el 2014 me di cuenta que teníamos más de 100 doctorantes en Alemania. Entonces yo dije, bueno, creemos una red, porque estos cabros andan todos dispersos. Y tú sabes que allá después del doctorado, para ser profesor, tienes que hacer la habilitación, que son otros 3 años. O sea, doctorado 3, 4 años, más 3 años más, y ahí eres profesor. Se quedan allá. Yo le decía, pero ¿por qué no vuelven, chiquillos? Creemos esta red. No volvemos porque en las universidades, por ejemplo, no hay límite para que los profesores y los investigadores, los titulares, se vayan. Hay profesores de 65 años que siguen ahí. Hay que matar a alguien para entrar. Exactamente. Entonces, claro, todo es bonito, tenemos la fe. Hoy día vemos el presupuesto, por ejemplo, que se politizó desgraciadamente, y vemos que, por ejemplo, y me puede corregir Julio, tengo entendido que Becas Chile y todo lo que es beca se recortó o sencillamente no hay. Entonces, nos encontramos con ese problema en la práctica. Y hoy día esa red beca que creamos en Alemania y para Europa está vigente. Y los cabros entre ellos conversan, ven, nos hay oportunidades. Yo fui director del DICTUC antes de llegar acá. Y los spin-offs de los profesores son espectaculares, pero como dice Rosario, falta esa otra sensibilidad. Hoy día veo la discusión entre Corfo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, I+D o los emprendedores que sueñan, que generan empleo. Entonces, estamos en un proceso cultural de cambio importante. Ahora, respecto a los servicios, yo cuando llegué a ProChile hace 2 años y medio dije, vamos a darle valor agregado a nuestras exportaciones. Como alguien dijo recién acá, no podemos renegar nuestro pasado, ¿no es cierto?, de hub internacional en materia de minero, en agroalimentos, etcétera. Pero démosle valor agregado. Y hoy día somos los primeros exportadores de servicios mineros. Nuestras oficinas comerciales, por ejemplo, en Perú, en México, Canadá, Australia, Estados Unidos, venden servicios mineros. Hoy día vendemos más de 1.600 millones de dólares en servicios mineros. Perdón, en servicios en general. La pandemia, dijimos, ¿qué trajo la pandemia? Hoy día tenemos ventaja comparativa, por ejemplo, en Sudamérica respecto al teletrabajo. Tenemos ventaja, por ejemplo, respecto de lo que es tecnología de la educación, tecnología de la salud. Somos muy fuertes en fintech. Nos ha dado esa posibilidad la pandemia, o sea, la exportación de servicios. El problema que tenemos, lo vi el sábado con el viernes, con el subsecretario de Hacienda, el nuevo subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber,
en que no tenemos así cómo registrar esto. Cuando tú hablas de los servicios, tú puedes exportar tus conocimientos, puedes instalarte con una sociedad afuera en el país en que vas a otorgar obviamente ese servicio y no tienes cómo registrarlo para acá. O sea, hay un tema también de registro, el Banco Central no puede hacerlo. Entonces también es importante porque estamos perdiendo empleo acá, generando empleo acá y generando ingresos también para el país para potenciar la política pública. Bien. Entonces hay un tema ahí que es bien profundo. Oye, yo, sabes que antes escuchaba con mucho entusiasmo a la Rosario cuando hablaba con mucha pasión del cambio hoy día. Mira, era escuchar el dicho de Charles Darwin, y aquí termino, el naturalista del siglo XIX, que decía que precisamente que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino que la que se adapta mejor. La que se adapta mejor. Así que quería hacer esa comentación de Rosario ahí. Llevamos una hora conversando, la verdad que se nos ha pasado rapidísimo en este Educrear 2021. Como ustedes ven, el tema es apasionante, a todos nos apasiona. Yo sé que cada uno de ustedes está trabajando con mucha fuerza en este tema y quiero hacer una ronda final de preguntas, pero con respuestas un poquito más cortas, digamos, y voy a partir ahora por el subsecretario. Dos temas, subsecretario. Uno, para que usted pueda contarnos de alguna manera, digamos. Hoy día, sin duda, la principal preocupación del país y de economía, precisamente, es la recuperación económica. Y estamos, obviamente, viendo la recuperación económica a partir de la transformación digital o de la mano de la adopción tecnológica. Entonces, ¿qué proyectos de ley, qué proyectos concretos ustedes están tratando de hacer, empujar en esa lógica? Y una palabra final para a todos los que nos están escuchando, digamos, miles de personas nos van a ver a través de estas plataformas, en donde ellos deben capacitarse pensando en los próximos 5 años. Gracias, Pelayo. Hay dos proyectos que por lo menos para mí son bien emblemáticos que apuntan al corazón de poder digitalizar aquellos trámites que no agregan muchas veces mucho valor, dado que existe la tecnología. En particular me refiero al proyecto de ley que moderniza o actualiza el sistema de firma electrónica avanzada, actualmente en tercer trámite constitucional. Esperamos poder próximamente declararlo ley. Ayudaría con todos los trámites que son a lo mejor de mesón para proveer una alternativa a lo que es el sistema de notario para todos esos trámites donde la verdad es que la misma tecnología puede entregar la misma fe y certeza jurídica que entrega el sistema notarial. Y el segundo es un proyecto que actualiza el registro de empresa y sociedad. Durante la pandemia nosotros hemos visto cómo miles de personas han tenido que reinventarse y para poder reinventarse han creado sus propias sociedades, las famosas SPA, lo hacen por medios digitales, 100% digitales, pagan incluso online, con una fracción de lo que significa el cobro que se hace en los notarios, sin considerar incluso el costo de oportunidad de tener que hacer ese trámite. Y lo que nosotros queremos a través de ese proyecto de ley es que estas empresas que nacen digitales puedan después poder seguir actualizando sus estatutos, incorporando nuevos accionistas, haciendo aumentos de capital, también por medios digitales. Es de toda lógica, esto es un trámite que actualmente es análogo, que se puede hacer digital. Esos dos proyectos de ley creemos nosotros que pueden ser un dinamizador para efectos de simplificar los trámites de las personas. Y por último, una invitación, gracias por el pase gol, Pelayo, a todas las pymes que estén pensando en cómo poder transformar su negocio, que quieran participar en alguno de los 7 programas que nosotros tenemos como Ministerio de Economía a través de Corfo y Cercotec, que se metan a la página www.digitalizatupyme.cl para poder encontrar cuál es la mejor oferta programática que los puede ayudar en este camino que están iniciando. Muchas gracias, Julio, por eso. Juanjo, para ti algo distinto. Tú, después de haber estado prestado durante 10 años en distintas economías mundiales empujando la transformación digital, ya llevas 2 años en Chile. Me gustaría saber cuál es tu mirada de estos 2 años que has podido recorrer gran parte de las grandes empresas chilenas respecto a la transformación digital y si estás optimista o pesimista respecto al futuro de esas mismas empresas en esa transformación. Yo creo que tenemos mucha autocomplacencia. Creo que lo hicimos muy bien o lo hemos venido haciendo muy bien por muchos años y de cierta manera pues no hemos achunchado un poco. Creo que la oportunidad de tomar la situación actual para realmente invertir en transformación digital, invertir en reinvención digital, invertir en cómo evoluciona un modelo de negocio que en muchos casos pues, no se ha modificado desde que se creó la organización, que puede ser 10, 20, 30, incluso 50 años. ¿Cómo modifico la experiencia de mi cliente para realmente
el 100% de las empresas declara que el cliente está al centro de todo lo que hace. Y luego basta que veamos la cantidad de reclamos y el carácter de los reclamos que han surgido a partir del COVID, para que tengamos un reality check de dónde estamos como país. Creo que si dejamos a un lado la autocomplacencia, somos un poco más humildes y vemos el vaso medio lleno, creo que hay muchísimas oportunidades que podemos capitalizar tanto a nivel empresarial como a nivel universitario, educacional o incluso de gobierno. Así que para mí el mensaje es optimista y sobre todo de aprovechar la coyuntura actual para realmente dar ese empujoncito que creo que nos va a venir muy bien. Muchas gracias, Juan José, por habernos acompañado hoy día. Jorge, probablemente tú eres el departamento que más ha empujado una transformación digital al interior del Estado. Tienes la suerte probablemente de tener algo, una unidad, una agencia en el fondo en que hay 600 colaboradores de alguna manera que han logrado motivar. ¿Cuál es de alguna manera lo que tú nos podrías contar a nivel país de cómo empujar desde el Estado y para otras organizaciones públicas una transformación digital como la que están viviendo ustedes en ProChile? Yo creo que es ser pragmático, porque hoy día somos los especialistas en tenemos que, hay que. Aquí hemos hecho el diagnóstico, pero también estamos proponiendo cosas. Desgraciadamente nosotros no depende de la gran transformación. Entonces, yo creo que hay que implementar esto. Insisto, esta gran transformación la hace la gente. Yo en la empresa privada decía, entre un buen gerente y un buen líder, es algo distinto. Ojalá esos son los que más se echan de menos. El buen gestor, el buen gerente, el que te va a cumplir el presupuesto, ¿cierto? El que va a llegar a fin de año, se comprometió con el director y va a cumplir, pero el líder el que produce los cambios. Sí. El que acá se hablaba de empatía, de habilidades blandas. Hoy día está todo el mundo cuestionado. ¿Quién no está cuestionado hoy día excepto los bomberos? Todos están cuestionados. Y también el sector público. La empresa privada te dice, oye, yo pago impuestos, pero no tengo el servicio. Entonces yo siempre digo a mi gente, yo les voy a poner todo lo que ustedes necesiten para producir este cambio y hacernos saber por quienes saben. Entonces, yo creo que esto parte por dentro, o sea, definitivamente poniendo al trabajador, poniendo al funcionario público al centro, dándole las oportunidades, venciendo esta burocracia por la meritocracia interna. Yo creo que ahí están los incentivos. Y esa transformación digital requiere, además, en hacerlos participar. Yo llegué y dije, a ver, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? Me quedaban mirando, no, ¿cuál es su visión? No, pues, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su misión de ProChile? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cuáles son las acciones? Y hablaba con todo. Hoy día la planificación, por ejemplo, la venimos haciendo hace 2 meses, pero tenemos mesas de planificación 2021, con todos los sectores, de abajo hacia arriba. Mañana nos juntamos quienes dirigimos la institución para analizar lo que nos van a presentar los profesionales. Y créeme que el próximo año es el año de la transformación digital. Y con mucha humildad, y tú lo sabes, queremos ser el primer servicio público que integre digitalmente todo, desde que llenen un requerimiento de una de las 57 oficinas para que en 72 horas tengamos la respuesta del exportador. Pero pasando por todo, o sea, incluso por QR, la oferta y los formularios digitalizados. Pero eso, ¿quién lo hace? O sea, por eso yo hablaba que estoy preocupado de lo que viene en la educación. Oye, ¿quién se acuerda de la PSU? Que pasó ya, o sea, o no sé si se va a hacer. PTU. Pasó aquí. Ahora, ¿cómo se llama? O sea, quinta prioridad. Yo digo, o sea, por eso tenemos que además igual nivelar la cancha. Hoy día, en países desarrollados, que siempre nos comparamos con países desarrollados, se está diciendo, oye, el nivel educacional ha bajado. Hoy día se invierte los chicos mucho más en televisión, en el teletrabajo también, la gente que se queda en la casa. Tenemos que igualar, emparejar la cancha. Eso me preocupa más que la transformación misma, porque pensemos también a 5 o 10 años. Así que eso es lo que estamos viendo desde ProChile, pero ojalá un llamado a quienes tienen la responsabilidad, como digo, de emparejar esa cancha y que no se produzca más desigualdad. Creo que en octubre escuchamos lo que la ciudadanía quería, pero no caigamos en lo mismo en una importante herramienta que viene a futuro, que es la digitalización, pero que conlleva un cambio estratégico y cultural en la empresa y en las instituciones públicas. Rosario, gran consejera, gran mujer, directora de empresa. Te quiero pedir, y casi cerrando, un mensaje en el fondo, y ustedes que están viendo desde la SOFOFA, ¿cuántos socios tiene la SOFOFA?
¿4.000? Son 4.000 empresas Claro, indirectamente, porque son los gremios regionales más de 100.000, ¿no? y sectoriales, pero tienes más más de las 100.000. O sea, en el 170 fondo, empresas socias. Estás mirando la realidad de las empresas. Respecto a también lo mismo, un consejo hacia todos los que te están escuchando respecto a en qué educarse, cómo capacitarse. A mí nunca se me olvida que, ojo, más del 50% del stock de los chilenos que están trabajando no tiene cuarto medio. Y A cuando ver. hablamos de las capacidades propias Hay de 5 como millones país, de chilenos que no han terminado la educación media. entonces lo que ustedes ven en Sofofa en el fondo, ¿cuál es esa recomendación que tú les estás haciendo a ellos? ¿Dónde capacitarse? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Y cómo seguir estudiando a pesar de que hayan terminado la universidad o el colegio? Yo creo que el desafío es creerte el cuento. Uno, el aprendizaje ocurre a lo largo de la vida. No desaprovechar lo que hoy tenemos delante. Existen planes de formación que tiene hoy día Sense. Hay un proyecto que a mí me encanta y siempre lo repito, que es el proyecto Talento Digital, donde estamos viendo dónde están las oportunidades desde el mundo digital para capacitarse. En modelos súper cortitos, tú hoy día podías entrar a un bootcamp y aprender a programar y después de 180 horas salir programando. Hoy en día los desafíos del futuro, no sabemos cómo va a ser el mundo del empleo. Hoy sabemos que va a ser distinto, pero no sabemos bien en qué. Entonces, desarrollar este músculo de aprender a aprender a lo largo de la vida, creo que las empresas tenemos gran responsabilidad en eso, cómo estamos capacitando, pero al mismo tiempo, cómo estamos reconvirtiendo laboralmente en los puestos que con la automatización, montones de puestos de trabajo van a desaparecer. ¿Qué vamos a hacer con ese talento y cómo lo vamos a reconvertir para los desafíos que tenemos a futuro? Y si tú me dijeras, había una grilla que alguna vez hizo Cristóbal Cobo, un investigador chileno que trabaja en el Plan Ceibal, y hacía una matriz de convergencia, ¿dónde estaban las habilidades que buscaban las grandes empresas en el mundo? Hablaba de la colaboración, hablaba del pensamiento crítico, hablaba de la creatividad, hablaba de la capacidad de aprender, hablaba de esta flexibilidad, de ciertas habilidades, como yo les digo, habilidades superiores. Me carga hablar de las habilidades blandas porque él como que las minimiza. Estas habilidades superiores, y me decía, a mí me da lo mismo como venga el cabro. Enséñale que llegue a tiempo, que sea responsable, Bien. que no se agarra puñete y que cuando un líder le da una idea, si él discrepa, lo diga con respeto y diga, oye, ¿sabe qué? Yo creo que usted se está equivocando, pero el resto se lo puedo enseñar yo. Entonces, el desafío para usted, que quiere entrar al mercado laboral, es creerse el cuento, buscar dónde están estos espacios de aprendizaje, saber que el talento humano, como decía Juan José, no lo va a reemplazar la máquina a lo mejor va a hacer las cosas que usted le da lata. O sea, a lo mejor es mucho más rápida la máquina en empaquetar, en llenar de bebida una botella, pero hay cosas que los humanos no pueden dejar de hacer, que tienen que ver con la empatía, la creatividad, la capacidad de soñar y además esta inventiva de resolver cosas que todavía no conocemos. Entonces, ahí está el desafío y las empresas también tenemos que abrirnos a esto de no estar pidiendo siempre el currículum con universidad de orígenes, las universidades privadas y las universidades estatales. Todos tienen mucho que entregar y hoy en día yo creo que en la medida que yo voy entrenando mi musculito, que se llama cerebro, puedo hacer un aporte. Oye, yo les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado en este panel final de EduCrear 2021. La verdad es que desde la Universidad del Desarrollo, en conjunto con Telefónica, hicimos un tremendo esfuerzo durante estos 3 días de haber invitado a más de 50 entre nacionales y extranjeros a poder conversar del mundo de la educación escolar y del futuro, de las universidades del futuro y las necesidades empresariales del futuro. Y nos damos cuenta que hemos logrado un hito porque es importante poner la conversación en la mesa y ser capaces de entender que este COVID, esta pandemia, a todo el mundo lo tiene desafiado. Y ese desafío nadie tiene respuestas. En algunas lo vamos a hacer bien, en otras vamos a tener enormes desafíos, pero lo importante es que juntos seamos capaces de ir conversando como lo hemos hecho ahora para poder empujar con más fuerza esa transformación cultural que no tiene que ver con digitalización, sino que tiene que ver con una forma distinta de pensar, de hacer las cosas distintas. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado en este panel hoy día y espero que puedan seguir viendo a partir de EduCrear Futuro los distintos eventos y programas que les vamos a mostrar durante el año. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.